hermanos. La gloria sea para Él. La gloria sea para Dios. Y vamos a buscar lo que es la carta de Juan, la primera carta de Juan, apóstol Juan. Escribió tres, déjeme decirlo bien, ¿verdad? Si lo leo lo digo bien, pero mi español dominicanizado no me deja decirlo bien. Dice epístola. La primera epístola de el apóstol amado, el apóstol Juan. La primera de sus tres cartas. Vamos a basarnos en este mensaje, en una de sus escrituras. Y este mensaje, esta prédica, perdón, se titula, a pesar de que la semana pasada estuvimos hablando de lo que es el amor que se expresa, y estuvimos hablando sobre el amor que se expresa, y hoy vamos a hablar, hermano, cómo ama Dios. Cómo ama Dios. Pero vamos a basarnos en las escrituras, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice la escritura. Si hay alguien que encuentre una escritura diferente a la que estoy dando, déjeme saber, hermanos, porque hay que tener este orden, ¿verdad? Y dice aquí mi Biblia: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Así es. Padre de gloria, Dios eterno, Dios grande, Dios poderoso, oh altísimo Rey, delante de tu presencia, Señor, estamos para darte, Dios mío, todo loor, toda majestad, toda gloria. En este momento, Señor, estamos delante de tu presencia, invocándote, Señor, y queriendo, Jesús, que seas tú ministrando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, la palabra de hoy, Señor. Que seas tú, Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Rey. Que seas tú ministrando a la mente, al corazón, a cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar. Y aquellos, Señor, que ven la transmisión, aquellos que mirarán, Dios mío, posteriormente el video, Señor. Sé tú, Señor, ministrando tu palabra. Sé tú, Señor, hablando, Señor, a tus hijos, a tus siervos, Señor. Sé tú, Señor, tomando el dominio, tomando control, Señor, y tomando la palabra. Yo, Señor, espero que seas tú hablando, Señor, a cada una de nuestras vidas. Que seas tú tocando, Señor, los corazones. Que seas tú edificando, Señor, a cada oyente, a cada uno de tus hijos, Rey. Que sea tu palabra, Señor, ministrada. Quita, Señor, lo humano. Quita, Dios mío, lo terrenal. Quita, Dios del cielo, lo que yo pueda traer, Señor. Sino que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, a tu iglesia y a cada uno, Señor, que escucha, Señor, las palabras que, Señor Jesús, que salen de mi boca, Rey. Te pido que seas tú descendiendo y y que sea, Padre de gloria, tu palabra siendo lo que tú la enviaste a ser, Dios de gloria, y que germine, que ministre, que edifique, Señor, a cada uno de los oyentes. Te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, siéntanse cómodos en este lugar que ustedes mismos se han propiciado, ¿verdad? De estar en este lugar cómodo con esa buena y fría temperatura que hoy nos regala el Señor.
Nos gusta estar en cálido, pero también vamos a sentirnos agradables en este frío, ¿verdad? Que el Señor nos regala. Es bueno el Señor para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Y estuvimos hablando la semana pasada, como le estuve diciendo antemano, de que el amor que se expresa, y ahí ya sabemos, hermanos, lo que se acuerdan del mensaje de la predicación es todo lo que se puede expresar Dios a través de su palabra, y que no es como nosotros estamos acostumbrados a que, o estamos esperando que se exprese el amor a nuestras vidas, sino que de una manera diferente habla la Escritura a lo que nosotros queremos escuchar. Y ahora, hermanos, quiero hablar, ¿verdad? Que el Señor sea ministrando nuestras vidas como con este tema de cómo ama Dios. Y hermanos, aquí cuando dice la Escritura en el versículo 10, en esto consiste el amor. El apóstol Juan, es el discípulo amado, lo que los teólogos pueden llamar como el discípulo amado. ¿Y por qué? Porque este discípulo, cuando Jesús estaba en la tierra, era el discípulo que estaba más cerca de Jesús. Fue el discípulo que pudo entender, hermanos, el propósito de salvación, pero no el propósito de salvación por las Escrituras, sino por el amor que él pudo ver reflejado en el Señor Jesús. Juan fue aquel que estuvo al costado de Jesús en el momento de que Jesús le decía a sus discípulos, ¿verdad?, que iba a ser entregado, y el que mojara el pan, ¿verdad?, en la mesa con él, ese era el que iba a entregarle. ¿Y por qué este apóstol, por qué este discípulo estaba tan apegado a Jesús? Era porque el Señor le mostraba el cariño y el amor que él tenía cuando estaba en la tierra. Fue el discípulo que estuvo más pendiente, más apegado a Jesús. Y la Escritura nos enseña, los evangelios nos enseñan que fue el único apóstol, el único discípulo que estuvo frente a la cruz cuando el Señor estuvo siendo sacrificado o ejecutado hacia la muerte. Fue el único que pudo dar el testimonio cuando el Señor le dijo: madre, ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. Ese mismo apóstol, ese mismo discípulo dice estas palabras, que en esto consiste el amor, dando testimonio del amor que tiene Dios con nosotros. Y dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando Él estuvo diciendo eso, hermanos, yo quiero que entendamos, y yo reflexionando en la palabra, ¿verdad?, meditando en ella, pude entender, hermanos, que este Juan, cuando estuvo hablando de en esta escritura, de que en eso consigue que Dios nos amó a nosotros. En esto consiste el amor. Y cuando el Señor estuvo cumpliendo, Señor Jesús, estuvo cumpliendo lo que es el ministerio de salvarnos, el ministerio de rescatarnos, no lo hizo por compromiso, lo hizo por amor. Juan pudo entender, y por eso dice estas palabras, que el rescate de tu alma, el rescate de mi alma, el Señor no la hizo por profecía ni por compromiso a los padres, sino que el rescate que hizo el Señor a nuestras vidas, y también aquellos que creyeron, aquel pueblo que creyó de los judíos, del pueblo de Israel, no lo hizo por compromiso a los padres, lo hizo por amor. No lo hizo porque le tocaba hacerlo, sino que lo hizo. Todo lo que hizo, todo lo que él vino a hacer, lo hizo por amor.
El salvarnos no era solamente por rescatar lo que se había perdido. Porque muchas veces podemos entender o a veces podemos entender que hacemos las cosas porque nos tocan, hacemos las cosas porque es el compromiso que tenemos, hacemos las cosas porque si no lo hago yo, no lo hace nadie más. Y Dios no lo hizo en esos términos. No fue el plan de Dios salvar a la humanidad, salvar al pueblo de Israel, salvarnos a nosotros, la iglesia, porque es que si no la salvaba él, ¿quién le iba a salvar? O porque dio su promesa, o porque ya las profecías estaban dadas, o es porque ya él se había comprometido con el pueblo de salvarlo. No fue por eso, sino todo lo que hizo Dios en el rescate de nuestras almas y de nuestras vidas, lo hizo enteramente por amor. Juró el Señor hacer estas cosas, pero el juramento lo hizo con base, el juramento lo hizo con la decisión y el impulso del amor que Dios siente por su pueblo y el amor que Dios siente por la humanidad. Y cuando digo por su pueblo es que Dios ya había mostrado y nos muestra a través de su palabra de que Él ama al que llama, ama a ese hombre que está ahí dispuesto a ser amado por Dios. Y a pesar de que nosotros o el pueblo o que la humanidad se desvíe, se descarríe, no entienda, no quiera, no se comprometa con Dios, Dios no va a dejar de amar al hombre. Dios no va a dejar de amar a su pueblo. Dios no va a dejar de amar a su iglesia. Por eso yo traigo el mensaje de cómo Dios ama. Cómo ama Dios. Cómo ama Dios. Y podemos ver, hermanos, y vamos todos al libro de Jeremías. Y quiero basarme, ¿verdad?, a este Dios, ¿verdad?, que dicta la palabra, porque es muy fácil traer el amor de Dios o como Dios ama desde el Nuevo Testamento, pero vamos a ver, hermano, de que Dios tiene ese mismo sentir, esa misma fuerza, esa misma disposición, porque Él es amor. Y vamos al libro de Jeremías, su capítulo 31. Sean amables, ¿verdad?, de venir al 31 de Jeremías conmigo. Y vamos a leer desde el verso 3. Le voy a dar tiempo a que busquen el versículo 3 de Jeremías capítulo 31. Este Jeremías escribió en los tiempos en que el pueblo iba a ser ya cautivo a Babilonia. Pero Dios estuvo tratando a través de este profeta que Dios le llamó para que sea ese aviso, ese llamado, esa advertencia al pueblo judío, al pueblo de Israel en la tierra, ¿verdad?, prometida. Y este pueblo, hermanos, a través de Jeremías pudo escuchar las advertencias que Dios le estaba dando a su pueblo a través de este profeta. Y dice a la altura del capítulo 31, su versículo 3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas.
El pueblo de Israel había estado, hermanos, mucho tiempo apartado de lo que eran los mandamientos del Señor y el llamado que Dios le había dado a su pueblo a una obediencia y a una rectitud delante de su Dios. Y cuando el pueblo se estaba alejando, el pueblo se había alejado, él le llamaba a través de Jeremías y le daba el Señor toda la advertencia de que el pueblo no estaba correcto delante de él y que él amaba a su pueblo y que él quería tener esa conexión con su pueblo nuevamente. Y a pesar de que el Señor ya estaba determinado en desechar, a pesar de que Dios estaba determinado en alejarse de ellos, a pesar de que Dios estaba ya dispuesto a salir, ¿verdad? En aquel momento de esa conexión que ellos habían quitado con Él. Él todavía le advertía y él todavía estaba, como dice aquí esta escritura, hablándole con el amor que él siente por su pueblo. A pesar de que se iban atrás de otros dioses, a pesar de que levantaban figuras de dioses ajenos y quebrantaban su palabra, él decía estas palabras ya, él determinado a salir de ellos, él todavía estaba hablándole con amor y palabras de restauración y palabras de que él no iba a dejar de amar su pueblo. Y ese es el Dios que nosotros conocemos hoy. Y vuelvo y leo estas palabras que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es un Dios de amor y de misericordia. A pesar de todas las cosas que este pueblo, podemos ver todas las cosas que hicieron y que en el transcurso, ¿verdad?, de todos los reinados, se puede ver que se alejaban de Dios, se alejaban del mandato, se alejaban de lo que era la honra y la gloria a que la merece, que ese es el Dios que los llamó, el Dios que los sacó de esclavitud, el Dios que lo estableció en aquella tierra prometida. Y estas palabras que el Señor le da a su pueblo a través de Jeremías, podemos ver en el capítulo 2. Síganme, hermanos, al capítulo 2 del mismo libro, ¿verdad?, de Jeremías. El Señor con amor expresa estas palabras y se puede y se siente, y yo puedo, ¿verdad?, identificar las palabras que el Señor estaba hablando en aquel momento. El 2:13 dice, capítulo 2, versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y esta fue la queja y esta fue las palabras que el Señor habló a través de Jeremías. Esas palabras de que el pueblo había desechado su Dios. El pueblo había desechado a quien ellos tenían como fuente de agua viva.
que ellos habían desechado aquel que lo amó, aquel que los trajo por el desierto, aquel que los sustentó a cada uno de ellos, aquel que estuvo mostrando su misericordia, aquel que estuvo mostrando su poder, aquel que estuvo acercándose a su pueblo de una manera amorosa, de una manera que sustentaba a su pueblo, de una manera que Él estaba siendo el proveedor, que Él estaba dando todo de sí a favor de su pueblo. Y era como Él mismo dice que era como una fuente de agua viva. Como una fuente que los sustenta, como una fuente que los levanta, como una fuente que ellos no podían dejar de estar con Él. Ellos no podían dejar de recibir ese amor que Dios estaba determinado a dar a su pueblo. Desde que lo sacó de la tierra de Egipto hasta el momento que él estaba diciendo estas palabras, Dios había mostrado su poder, su amor, su misericordia, su guianza. Dios estaba con ellos, defendiéndole y dándole todo lo que el pueblo necesitaba para ser un pueblo victorioso, para ser un pueblo grande, para ser un pueblo que diera la alabanza al nombre del Señor. Pero aquí vemos, hermanos, que dice el Señor, y aquí yo no quiero añadirle, ¿verdad?, a la palabra de Dios, pero aquí es como esta forma de, que no lo voy a decir una queja, sino es una forma de, no es como una queja, hermanos, es como, no, era como, no, hermanos, vamos a ver si lo entendemos juntos, ¿verdad? No quiero añadirle, pero dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuentes de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es como un lamento, es como un lamento, una decepción. Porque el amor de Dios en aquel momento siempre estaba a favor de su pueblo. Siempre estaba a favor del pueblo de Israel. Y es como un lamento. Dos males han hecho. Uno me dejaron a mí, otro han cavado para sí. Ellos mismos han querido tener sus propios dioses que no le van a sustentar en nada porque no son dioses. Y lo dice, en el mismo escritura dice, ellos no son dioses. Y dice, ahí mismo la escritura, en el mismo capítulo 2 dice, ¿has visto en otros pueblos? ¿Viste en Quitín? ¿Viste en Cedar? Si ellos han cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses. Aunque ellos, esas imágenes, esos que tienen nombre, esos que le llaman dioses, no son dioses. Ellos han permanecido todo este tiempo, desde que te conozco hasta ahora, han permanecido con sus deidades, han permanecido con sus imágenes y no la han cambiado. Mas tú lo hiciste. Mas tú, conociendo que soy un Dios vivo que te sustenta, que te levanta, que te guarda, que te sostiene, has cambiado tu Dios, que es de verdad una fuente de agua viva, para establecer imágenes, para establecer ídolos que no retienen agua.
No que son fuente, no, tampoco ni fuente eran. Eran cisternas, es decir, tenías que traerle tú la provisión y no la retienen. Y todavía Dios, a pesar de todo esto, el Señor le dice, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Y esto es lo que puede entender Juan, ¿verdad? El apóstol, de que Dios, incluso a pesar de todo esto que estaba sucediendo, no consiste el amor en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él es que nos ha amado a nosotros. Y cuando Juan dice a nosotros, habla del pueblo, habla de la iglesia. En Jeremías, hermanos, puede ir conmigo capítulo 32. Capítulo 32 de Jeremías. Sus versículos 38 dice del 32. Está hablando el mismo profeta Jeremías, ¿verdad? A favor del pueblo, porque son palabras de Jehová, son palabras de Dios, ¿verdad? A su pueblo. Y dice el versículo 38, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Eso lo está diciendo Dios a favor de este pueblo. Eso lo está profetizando Dios a favor de un pueblo que no tenía el agradecimiento, que no tenía en sí el servir a Dios. No tenía en ellos en servir a Dios. No nacía de ellos el amar y servir a Dios. Y todavía el Señor había profetizado de que el pueblo iba a salir de la tierra prometida y se iban a ir cautivos a Babilonia. Y todavía ellos iban a recoger el fruto de su maldad, el fruto de su desvío, el fruto de su de ser descarriados al camino que Él le había trazado al pueblo, que caminara en el camino de la obediencia, de la rectitud y del servicio al único Dios vivo. Y ellos cambiaron, ellos trocaron el camino, ellos dejaron de ver a Dios, de servir a Dios como su Señor, como su proveedor, como su cuidador, como su redentor, como el Dios que los amaba y el Dios que estaba siempre al cuidado de ellos. Porque eso es lo que hace una persona, un ser que ama: cuidar, velar por el otro, sustentar, querer el bien
para el otro. Y ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios da, el sustentar y el querer el bien para ti y para mí. No, tal vez queremos que Dios cumpla caprichos de nosotros, que Dios llene las expectativas de que Dios nos dé lo que nosotros pedimos sin medida. Tal vez queremos que Dios cumpla todo lo que nosotros se nos antoje. Y tal vez el hombre sí piensa así. Yo sé que la iglesia no piensa así, pero el hombre sí piensa así, que si Dios me ama, entonces me dará lo que yo quiero y me cumplirá todos mis deseos y hará todo lo que yo quiera. Y es como dicen también los mundanos, los impíos: si Dios es bueno, ¿por qué en África pasa esto y lo otro? Y si Dios es amor, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué las guerras? ¿Y por qué esto? Que son excusas, ¿verdad? Pero el amor que Dios siempre ha mostrado es el bien. Es el bien a su pueblo, es el sustento a su pueblo, es el sustento hoy a la iglesia, es el sustento hoy, el bien a la iglesia que le sirve, a la iglesia que está dispuesta a seguir en pos de Él. Eso es lo que Dios quiere, el bien. Ahí es que Él muestra su amor, en el bien que Él hace a su iglesia. En la provisión, el cuidado, el cerco que tiene sobre cada uno de nosotros, de que el enemigo no puede tocar, de que las puertas del infierno no prevalecen contra las puertas de la iglesia. Las fuerzas del infierno no prevalecen contra la puerta de la iglesia. Esa protección divina, ese cuidado que Dios tiene para con cada uno de nosotros, porque nosotros hemos alcanzado este amor. Y no consiste en que nosotros le tocamos la puerta a Dios, o que nosotros buscamos a Dios, o que nosotros nos levantamos un día con el deseo de amar a Dios, con el deseo de buscar a Dios, con el deseo de servir a Dios. No es que se nos ocurrió a nosotros o a ningún ser humano buscar a Dios. No es que nace del propio ser del hombre o de la mujer querer tener una comunión con Dios de la nada. No nace del corazón de nosotros. Siempre Dios ha amado a su pueblo, siempre es Dios amando a su iglesia, siempre es Dios buscando, siempre es Dios dando misericordia tras misericordia tras misericordia al hombre. Porque son todos los días nuevas, cada vez que sale el sol, la misericordia de Dios con esta humanidad. Y si hay algo en nosotros que podemos hacer para Dios, si hay algo que nos sale un poquito del corazón, si hay algo que nosotros podemos sacar de nuestro propio sentir en pro de Dios, si hay algo, eso no eso no es la fuente del amor. Es que nosotros estamos siendo un poquito recíproco con Dios. Un poquito no ha nacido ser recíproco con lo que Dios nos ha dado y con lo que Dios ha estado de generación en generación, de pueblo a pueblo, de pueblo a iglesia, siempre entregando su amor para con nosotros, y en eso consiste el amor. Para ir ya comenzando a cerrar, hermanos, Oseas capítulo 11. Oseas, le voy a dar tiempo, hermano. Yo sé que Oseas es un poquito difícil, ¿verdad? Oseas capítulo 11. Sus versículos
4 y 3. 11. Cuando tengan me pueden decir amén. Oseas, capítulo 11. Amén, hermanos. Dice la Escritura, en su versículo 3 dice, Oseas 11, yo con todo esto, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. ¿Y lo tienen, hermanos? Amén. Dice, yo con todo esto, todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Es como cuando hay un niño pequeño, ¿verdad? Y lo enseña a andar, tomándolo de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Es decir, cuando el pueblo era joven, cuando el pueblo era niño, cuando el pueblo era pequeño, cuando el pueblo todavía no tenía esa fuerza con que llegaron a tener, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida, el sustento. Dice que con amor los amó, con amor los sustenté, con amor le di el crecimiento, y con cuerdas humanas y con cuerdas de amor yo los traje, ¿verdad? Con cuerdas de amor. Y dice también Isaías 54, para ir cerrando, hermanos, quiero tener un poquito más de prudencia, ¿verdad? Isaías 54, su verso 10. Y estas palabras, hermanos, son palabras de que el Señor estuvo hablando a través de sus profetas, de que el Señor estuvo ministrando a través de sus profetas a aquel pueblo que el Señor se dedicó a entregarse, a sustentar, a dar, a levantar, a siempre estar con ellos. Y de este mismo amor hemos recibido nosotros. 54:10 de Isaías, el versículo 10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. El que tiene misericordia de ese pueblo que ama. Se van a mover los montes y temblarán. Se va a mover todo, mas no la misericordia de Dios, porque Dios ama de verdad, como ama Dios de verdad. El capítulo 63, ahí mismo vamos a avanzar, hermanos. Y aquí vamos a culminar la lectura, ¿verdad? Y el mensaje. Aquí vamos a culminar en el capítulo 63 de Isaías, su versículo 7. Vamos a leerlos todos, hermanos, juntos. Vamos a leerlo. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su iglesia. Y en esto consiste todo el amor que nosotros podemos escuchar, todo el amor que nosotros podemos estudiar, todo el amor que se puede expresar, todo el amor que nosotros podemos sentir, ver, palpar, todo el amor que nosotros podemos, hermanos, entender en nuestros conocimientos, y es el amor de Dios, y en esto consiste
No es que ningún ser humano ama por su propia cuenta o ama porque sale de sí, sino que es el amor de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 7 del capítulo 63, de las misericordias de Jehová, haré memoria de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. El 9 dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Todos los días de la antigüedad es que desde los tiempos remotos, desde los tiempos atrás, Dios ama a su pueblo. Y asimismo Dios también ama a su iglesia. ¿Quiénes son iglesia del Señor? ¿Quiénes son pueblo del Señor? Amén, somos pueblo del Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por ese amor, Señor, que tú, Dios mío, nos ha dado a cada uno de nosotros, Señor, con el sustento, Dios mío, con el cuidado, con el amor y la misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros, Rey. Gracias, Señor, por tu gracia que tú has extendido, Señor, y tu misericordia, Señor, que tú nos enseñas cada tiempo, Señor, de que tú, Señor, has tenido misericordia y tienes misericordia de cada uno de nosotros, Rey. Que sea, Señor, tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Y te damos, Señor, a ti el agradecimiento, Señor, por tu mirarnos, por tu considerar, Señor, nuestras debilidades delante de ti. Por ti, Dios mío, porque tú has considerado, Señor, que nosotros no éramos suficientemente fuertes, que nosotros no éramos suficientemente capaces, que nosotros, Señor, no éramos suficientemente obedientes, Señor, a tus mandatos, que nosotros, Señor, teníamos debilidades, que teníamos errores, que teníamos, Señor, en nuestras vidas, oh Señor, la incapacidad de amarte, Señor, pero tú con tu amor, tú Señor, con tu gracia, tú con tu misericordia, te has revelado a nuestras vidas, te has revelado, Señor, a nuestros entendimientos, a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor Jesús, te damos gracias porque tú, Señor, nos amaste, Señor, con ese amor, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Rey. Te damos a ti la gloria y la honra, te damos a ti, Señor, toda alabanza, te damos a ti, Señor, todo reconocimiento, porque tú eres Dios, Señor. Que estas palabras queden en nuestros corazones, que estas palabras, Señor, queden en nuestras vidas siendo edificadas, Señor, y entender, Señor, que tú eres el amor, Señor, que nosotros necesitamos, que nosotros siempre hemos necesitado, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, enséñanos a amar, enséñanos, Señor Jesús, a tener ese amor los unos por los otros, Señor, a tener, Dios mío, ese amor, Señor, a nuestras familias, a nuestros vecinos,
vecinos, Señor, en esta casa, Señor, que nos amemos, Señor, como tú, Señor, amas, Señor, de gloria. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por este pueblo, Señor, y por cada hermano, Señor, que tenemos en esta casa, Rey. Te damos, Señor, a ti la gloria, Señor, a ti la alabanza. Oh, Señor, a ti el reconocimiento, Rey, porque tú, Señor, sabes amar de verdad. Tú eres, Señor, el que nos enseña, Señor, a amar. Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Rey. Amén y amén. Hermano José.